Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022. Doctora Yelixa Castillo, y les llega a ustedes gracias al apoyo del Laboratorio Berens, Organización 2 Eventos, el esfuerzo de nuestros expertos de la Sociedad Venezolana de Infectología, y es importante que este curso gratuito que se transmite principalmente por el canal YouTube le llegue a muchas más personas. Compartan el enlace. Gracias por estar presentes y sin más preámbulos les dejo con la doctora Marbelis Hernández. Ella es internista, infectólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología y es la coordinadora académica de tan importante curso que estamos haciendo en general. Y les dejo para que les presente a nuestra invitada, nuestra expositora del día de hoy. Bienvenidos una vez más a una nueva clase de este curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo. Seguimos en el módulo 2. Esta es la clase número 5 y hoy 2 de junio hablaremos de carbapenems y monobactámicos. La clase va a estar dictada por la doctora Marisol Sandoval. Para quienes no conocen a la doctora Sandoval, es médico cirujano egresada de la Escuela de Medicina Universidad de Oriente Núcleo Bolívar, posgrado en Medicina Interna Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez Udo Núcleo Bolívar, posgrado de Infectología, Universidad Central de Venezuela, Hospital Universitario de Caracas, con numerosos trabajos publicados, conferencias y charlas dictadas, así como múltiples asistencias a congresos nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como infectólogo y profesor de pre- y posgrado en el Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. Es miembro de la Comisión Editorial del Boletín Venezolano de Infectología, ha sido epónimo del Congreso Nacional de nuestra sociedad y además ha sido y es seguramente tutor de tesis de múltiples motivos y enfermedades infecciosas en la UDO Bolívar, ha sido maestra seguramente de muchos de los que están conectados en este momento, es y ha sido una maestra para mí en el pregrado y por supuesto aún sigue siéndolo. Es un honor para mí compartir con una de mis maestras y de mis grandes inspiraciones a ser infectólogo. De tal manera que bienvenida la doctora Marisol Sandoval. Fíjense que en 1978 Albert Schomburg y colaboradores descubren la estructura de la tiamicina. Sin embargo, esta estructura, que provenía de una nueva especie de Streptomyces denominada Streptomyces cattleya, era inestable. Por lo tanto, posteriormente otros estudios de Leanza y colaboradores permitieron obtener una molécula más estable que se sintetizó y que se conoce como imipenem, el cual se le dio aprobación de uso clínico en 1985 y ya desde 1987 se inició su comercialización. Los carbapenems juegan un rol importante para nosotros como arsenal de antibióticos, de eso no cabe duda. De los betalactámicos son los que poseen un mejor perfil o un mayor espectro de actividad y una potencia comprobada contra bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Muchas veces han sido utilizados por nosotros como el
último recurso, como ese agente de última línea que utilizamos en pacientes que están complicados, que están gravemente enfermos y en los cuales sospechamos existen bacterias resistentes. Desafortunadamente, la reciente aparición de patógenos multiresistentes, muchos de ellos productores de carbapenemasa, amenazan seriamente a estos antibióticos. Los carbapenems también se han utilizado y se utilizan de una manera combinada con otros antimicrobianos y este resulta ser un tema de intenso interés, sobre todo dada la resistencia antimicrobiana que sabemos es un problema de salud público a nivel mundial. Se han diseñado nuevos carbapenémicos que tienen acción siempre en su mayoría contra gérmenes gram negativos y hay presentaciones orales que se administran como profármacos. Es también conocida la presencia de una nueva clase de betalactámicos como trinens o tribactámicos que pueden utilizar dentro de su esqueleto a la penicilina, cefalosporina o carbapenés. Las enterobacterias resistentes a carbapenémicos que generan infecciones múltiples han hecho que se generen más opciones de tratamiento disponibles o se busquen más opciones que en el futuro deben reforzarse, deben desarrollarse y siempre individualizar los casos según algunos factores determinantes, no solo en el huésped, sino también en el germen, en la infección e incluso en las características del antibiótico. Esta tarde tendremos entonces el gusto de escuchar a la doctora Marisol Sandoval en esta clase tan interesante, tan necesaria y esperamos que pueda cumplir con las expectativas de cada uno de ustedes. Les agradecemos una vez más su presencia, su compañía y el confiar en la realización de este curso y en participar activamente en cada una de las clases y webinars. Bienvenida, doctora Sandoval. Buenas tardes, colegas. Desde Ciudad Bolívar les envío un saludo y al mismo tiempo doy las gracias a los doctores Manuel Figuera y Marbelis Hernández por la invitación a participar en este excelente curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo. A mí me corresponde terminar la parte de betalactámicos, la parte 3, con los temas sobre carbapenémicos y Aztreonam. Yeli, qué linda. Creo que fueron muy acertados en darle el nombre de este curso a nuestra querida Yelixa. De los carbapenémicos, vamos a empezar diciendo que son los antibióticos betalactámicos dotados del mayor espectro de actividad bactericida y resistencia a las betalactamasas. Ellos fueron descubiertos originalmente del Streptomyces cattleya, el cual produce su propio antibiótico llamado tienamicina. En 1976 fue este descubrimiento. Hablaremos de las características de los carbapenems. Ellos son antibióticos de amplio espectro de actividad frente a bacterias gram positivas y gram negativas, aerobias y anaerobias. Tienen una rápida penetración a través de la membrana externa de las bacterias gram negativas y además poseen una gran estabilidad a la hidrólisis por enzimas betalactamasas plasmídicas o cromosómicas porque poseen una cadena trans, en posición trans, hidroxietilo en la posición 6 del anillo estructural betalactámico. Ellos tienen una buena unión a las proteínas ligadoras de penicilina, PBPS. Además, poseen una rápida acción bactericida frente a bacterias gram negativas y gram positivas con una concentración bactericida mínima 2 veces por encima de la concentración inhibitoria mínima. Y además, tienen un efecto post-antibiótico de hasta 2 horas frente a los gram negativos y la mayor parte de los gérmenes gram positivos. En relación a la estructura química, vamos a mencionar que la estructura química de
estos antibióticos se parecen mucho a los betalactámicos, En relación a la estructura química, los carbapenémicos se diferencian de las penicilinas porque el azufre en la posición 1 es sustituido por un átomo de carbono y por la presencia de este doble enlace entre C2 y C3. Además, en la posición 6 está la cadena lateral trans hidroxietilo en configuración trans, que le confiere una estabilidad excelente frente a las beta-lactamasas, asociado esto a su amplio espectro de actividad. La tianamicina es muy inestable desde el punto de vista químico y llevó a desarrollar el derivado N-formimidoil-impenen, el cual se degrada en vivo por la dihidropeptidasa renal de los mamíferos, la DPH1, y por lo tanto hay que coadministrarlo con cilastatina. En cambio, meropenem, doripenem y ertapenem, los otros carbapenem, tienen una enzima 1-beta-metil-2-tiopirrolidinil en C2 y son estables a la DPH1. Acá vemos en esta lámina, vemos la diferencia estructural de los diferentes carbapenémicos. En la posición 6, la cadena hidroxietil en configuración trans, que es única de los carbapenémicos y le da mucha estabilidad ante las beta-lactamasas. Y luego vemos que a nivel de R2, de C2, la cadena lateral 2 es la que diferencia a los carbapenémicos. En el caso del meropenem, vemos el grupo, la cadena lateral pirrolidinil, que le da estabilidad ante la DHP1. Ahora vemos las estructuras de los diferentes meropenem. Imipenem, meropenem, faropenem, doripenem, ertapenem, diapenem. Observemos que realmente la parte central es idéntica, inclusive la cadena lateral en la posición del carbono 6. Lo que varía es la cadena lateral en el carbono 2, que le da las diferencias a las diferentes moléculas. Ahora detallaremos las características de la molécula del ertapenem, que es un carbapenem especial, y comenzaremos por el grupo transhidroxietilo, que es único de los carbapenémicos y estabiliza la molécula frente a las beta-lactamasas. Luego me referiré a el radical 1-beta-metil, que evita la hidrólisis por la DHP1 renal y permite el uso del ertapenem en monoterapia. Y el grupo benzoato altera la carga eléctrica de la molécula y aumenta, por tanto, la unión a las proteínas plasmáticas, prolongando la vida media. La clasificación de los carbapenémicos. Ellos se clasifican en 3 grupos. El grupo 1, cuyo representante es el ertapenem, tiene potente actividad bactericida de amplio espectro frente a gérmenes aerobios y anaerobios. Tiene una actividad limitada frente a bacilos gramnegativos no fermentadores y es adecuado para el tratamiento de infecciones extrahospitalarias. El grupo 2 tiene potente actividad bactericida de amplio espectro frente a aerobios y anaerobios. Tiene una actividad excelente frente a bacilos gramnegativos no fermentadores y son adecuados para el tratamiento de infecciones intrahospitalarias y adquiridas en las unidades de cuidados intensivas, y sus representantes más importantes son los carbapenem clásicos, el imipenem y sus productos relacionados, el meropenem, y el grupo 3 tiene actividad frente a estafilococos aureus resistente a la meticilina y estos productos están en desarrollo. Los carbapenem tienen, en los momentos actuales, tienen diferentes tipos. Los hay de uso parenteral, de uso oral y más de actualidad,
las combinaciones de los carbapenem con inhibidores de beta-lactamasas. Los de uso parenteral comprenden el imipenem, que se comenzó a utilizar en 1985. El meropenem fue liberado por la FDA en 1996. El ertapenem se usa desde el año 2001 y el doripenem desde el año 2009. De uso oral tenemos el faropenem y el tebipenem. Y las combinaciones con inhibidores de beta-lactamasas, tenemos 3 representantes a los cuales me referiré al final. Serían el meropenem bavorbactam, el imipenem cilastatina relebactam y el meropenem nacubactam. El mecanismo de acción de los carbapenémicos es el mismo mecanismo de acción de todos los antibióticos beta-lactámicos. Ellos inhiben la síntesis de la pared bacteriana por unión a la mayor parte de las PBP de peso molecular alto. Atraviesan la membrana externa a través de proteínas específicas de la membrana externa para llegar al espacio periplásmico. Y aunque existen variaciones, se unen a las PBP 1A, 1B, 2 y 4 y en menor medida a las PBP 3. La afinidad de los carbapenem por múltiples PBP de diversas bacterias contribuye a darle el amplio espectro de actividad antibacteriana. En esta gráfica vemos cómo el antibiótico beta-lactámico, en este caso los carbapenémicos, están en el exterior de la bacteria y van a entrar a través de la membrana externa y lo hacen difundiendo a través de los canales acuosos de porinas. Una vez que penetran a través de esos canales, llegan al espacio periplásmico donde pueden haber beta-lactamasas y al final ellos llegan al punto, a la diana, al punto blanco, que son las PBP, y se unen. Si esto sucede así, es maravilloso porque se activa el mecanismo de acción, ¿verdad? Y la bacteria finalmente muere por lisis. En caso contrario, si hay alteraciones de estas proteínas que son las porinas, la molécula, ¿verdad? Se hace difícil atravesar y entonces se habla de impermeabilidad. Si en el espacio periplásmico hay beta-lactamasas, ellas pueden atrapar el beta-lactámico, el carbapenémico y destruirlo. Y si estas PBP por mutaciones puntuales pierden la afinidad por el antibiótico, pues no se produce el mecanismo de acción y sería causas de resistencia bacteriana. Si todo ha sucedido bien, puede pasar que se activan unas bombas de flujo y el antibiótico, una vez en el espacio periplásmico, es expulsado hacia el exterior. Todo este mecanismo de acción tiene mucho que ver con la resistencia bacteriana cuando hablemos de este punto. ¿Cómo es la actividad antibacteriana de los carbapenémicos? Ellos suelen ser antibióticos activos contra enterobacterias resistentes a cefalosporina productora de beta-lactamasas de espectro expandido o extendido y beta-lactamasas AMC. Pero los carbapenémicos en los momentos actuales no sirven para el tratamiento de enterobacterias productoras de beta-lactamasas KPC. El imipenem, el doripenem y el meropenem son equivalentes desde un punto de vista terapéutico e intercambiables en la mayor parte de las situaciones clínicas. El imipenem es más activo para cocos gram positivos, por ejemplo, para el enterococo fecalis, y el meropenem y el doripenem son más activos frente a gram negativos. La resistencia a imipenem no predice la resistencia a meropenem y doripenem y viceversa. Es decir, que siempre debemos trabajar con un cultivo y antibiograma para tener esos datos correctamente e interpretarlos correctamente. El imipenem, meropenem y doripenem son adecuados para el tratamiento de infecciones hospitalarias, recordando y haciendo la salvedad de que la Stenotrophmonas maltophilia y Elizabeth Kingay meningoséptica son resistentes constitutivamente. Doripenem es más activo frente a Pseudomonas aeruginosa in vitro y el ertapenem se diferencia por su vida media prolongada, su uso en dosis diaria única y por la actividad escasa frente a Pseudomonas aeruginosa y a Acinetobacter baumannii. Si logran ver
esta gráfica tomada del texto del Mandel, podemos ver que acá se compara la actividad de los cuatro carbapenén, de ertapenén, de imipenén, meropenén y doripenén, para señalar que los gérmenes gram positivos, cuando son resistentes a la oxacilina, por ejemplo, Staphylococcus aureus resistente a oxacilina y Staphylococcus coagulasa negativo resistente a oxacilina, son resistentes al carbapenén. Luego pasamos a los gérmenes como los enterococos, donde el Enterococcus faecium, las concentraciones mínimas inhibitorias también son más elevadas y se puede comportar como resistente a los carbapenémicos. En relación a los gérmenes gram negativos, observamos que las concentraciones inhibitorias mínimas son bien bajas en todos los 4 grupos y en todo el grupo de gérmenes gram negativos, pero cuando llegamos a Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia y Burkholderia cepacia, las concentraciones inhibitorias mínimas son mayores, son resistentes a estas drogas. Lo mismo pasa con los gérmenes anaerobios. La mayoría de los anaerobios son sensibles a los 4 carbapenémicos, excepto los Clostridioides difficile, que es resistente. Desde el punto de vista farmacológico, el imipenén, el meropenén, doripenén y ertapenén son compuestos parenterales. Se absorben mal por vía oral y farmacológicamente son parecidos. Con la infusión de 500 miligramos durante 30 a 60 minutos en personas sanas, se produce una concentración sérica pico media de 25 microgramos por ml y un área bajo la curva de 30 a 45 microgramos hora por ml. En cambio, la dosis de ertapenén de 1 gramo vía endovenosa consigue concentraciones elevadas, ¿verdad? Con una concentración sérica pico media de 150 microgramos por ml y un área bajo la curva superior a 500 microgramos por hora por ml. La vida media plasmática de los carbapenémicos es de 1 hora excepto el ertapenén, que es de 4 horas, por su unión a las proteínas plasmáticas en 90%, y por lo tanto el ertapenén se debe administrar cada 24 horas. En cambio, imipenén cada 6 horas, meropenén y doripenén cada 8 horas. Estas drogas sufren eliminación renal extensa y se requiere de ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal crónica, no así en insuficiencia hepática. Del 30 a 50% se elimina por hemodiálisis. El imipenén se degrada por la DHP1 en el borde en ribetes de cepillo de los túbulos renales, por lo que se acompaña del antagonista competitivo cilastatina. Los carbapenémicos se distribuyen bien por los diversos compartimientos corporales y penetra bien la mayoría de los tejidos. Y como todo betalactámico, debemos tener en cuenta y subrayar esto: el parámetro farmacodinámico más importante que predice la eficacia clínica y bacteriológica es el tiempo en el cual la concentración plasmática del fármaco libre supera la concentración inhibitoria mínima para el germen responsable de la infección. Este concepto da pie a que administremos, cuando usemos carbapenémicos, los usemos diluidos en un volumen importante y lo pasemos en un tiempo mayor. Por ejemplo, en vez de darlo en bolus, lo demos en 3 horas, 4 horas, para evitar resistencia bacteriana. Ahora me corresponde mencionarle algunos aspectos de la resistencia a los carbapenem. La resistencia es mediada por los siguientes mecanismos. Ya cuando veíamos el gráfico en el mecanismo de acción, habíamos comentado que el principal mecanismo de resistencia es la producción de enzimas betalactamasas que los destruyen. Y estas se llaman, especialmente las que destruyen a los carbapenémicos, son las carbapenemasas, que hidrolizan a los carbapenémicos. Otro mecanismo de resistencia es la reducción de la permeabilidad por alteración en la expresión de las proteínas de la membrana externa, las porinas. Otro mecanismo es la expulsión del fármaco a través de la membrana externa, a través de las bombas de flujo. Y el último sería la producción de una diana o de un blanco alterado o de baja afinidad, más relevante en las bacterias gram positivas. En las bacterias gram negativas hay combinación de varios mecanismos, de allí que se están comportando en los momentos actuales con bastante resistencia bacteriana
a este grupo de drogas tan valioso. Como este es el principal mecanismo de resistencia en los momentos actuales para los carbapenémicos, es decir, la producción de carbapenemasas, me voy a referir brevemente a la clasificación de Ambler y específicamente a la clase molecular A, serina, dependiente de serina, que serían las enzimas KPC, es decir, carbapenemasas de Klebsiella pneumoniae, que son inhibidas in vitro por el ácido clavulánico, son resistentes al Astreonam, y los microorganismos que con mayor frecuencia las producen son las enterobacterias, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. El segundo grupo, el grupo B, que es muy importante porque es el que produce las enzimas metalo-beta-lactamasas dependientes del ion SIM para su actividad de destruir los carbapenémicos, y donde apenas VIN, IMP y New Delhi metalo-beta-lactamasas son algunas de estas enzimas. Es inhibido por EDTA, es sensible al Astreonam, lo que es muy valioso, y cuando me refiera al antibiótico Astreonam, pues vamos a ver cómo se aprovecha esta estabilidad del Astreonam a este grupo de metalo-beta-lactamasas para combinarlos con otros betalactámicos o con inhibidores de beta-lactamasa. Y los microorganismos que más producen este tipo de enzimas betalo-metalactamasas son Pseudomonas aeruginosa y Enterobacteria. Y el grupo de serina, con la enzima OXA48, inhibida por el ácido clavulánico, sensible al Astreonam, y el microorganismo que más las produce, Acinetobacter baumannii y las enterobacterias. Este problema de la resistencia de los antibióticos a los antibióticos betalactámicos del grupo carbapenémico mediada por KPC en Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, o en otras enterobacterias y otros bacilos gram negativos intrahospitalarios, es un problema de actualidad y las publicaciones son numerosas y frecuentes. Me voy a referir seguidamente a esta alerta epidemiológica que la Organización Panamericana Sanitaria y la Organización Mundial de la Salud publicó el 22 de octubre del 2021. Y esto fue con motivo de que durante los 2 años de la pandemia de la infección por el virus SARS-CoV-2 en Latinoamérica, pues apareció una combinación de carbapenemasas en un solo microorganismo, hasta 2 tipos de enzimas producidas por estas bacterias, que anteriormente solamente producían una enzima. Entonces, ahora los laboratorios reportaron la presencia combinada de 2 enzimas, la mayoría de las veces KPC con New Delhi metalo-beta-lactamasa, y los países que las reportaron fueron Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Guatemala. Y en Ecuador también, además de KPC y New Delhi, también una OXA48. Pero como si fuera poco, en países donde antes no se habían descrito presencia de carbapenemasas, pues también reportaron esta presencia de producción de enzimas en los laboratorios. Y estos países fueron Belice, Chile y Chile. Entonces, la alerta pone en aviso a las autoridades y a los laboratorios de microbiología para que identifiquen correctamente a estas bacterias y a las enzimas que producen estas bacterias, y que se adopten normas de prevención para evitar la diseminación de estas cepas tan terribles que están colaborando al aumento de la resistencia bacteriana en los países del mundo y en especial de Latinoamérica, con elevado índice de mortalidad. Ahora me voy a referir a cuáles deben ser los usos clínicos de los carbapenémicos. Por su actividad de espectro amplio frente a bacterias gram negativas, gram positivas, aerobias y anaerobias, resultan útiles para el tratamiento de amplia gama de infecciones moderadas a graves. Quiero que grabemos esto también en el sentido de que no las usemos para infecciones leves, ni siquiera para moderadas. Debemos reservarlas para infecciones graves, que incluyen
Infecciones polimicrobianas o mixtas, esta es otra indicación, cuando hay múltiples gérmenes o mezclas de aerobios y anaerobios. Infección moderadas a graves por bacterias multiresistentes a otros antibióticos, bacteriemias, neumonías hospitalarias, infecciones intraabdominales, que son infecciones mixtas, infección del tracto urinario complicada producidas por enterobacterias resistentes, infecciones de huesos y tejidos blandos, infecciones ginecológicas y obstétricas. Acá vemos ya más ordenadamente el uso clínico en situaciones graves como la sepsis, sobre todo de origen hospitalario o sepsis grave de etiología no identificada, bacteriemias, infección del sistema nervioso central, donde los bacilos gram negativos pues sean los implicados, neumonías hospitalarias, principalmente las asociadas a ventilación mecánica, infección intraabdominal, pero no infecciones intraabdominales de la comunidad, sino más bien nosocomiales o la llamada peritonitis terciaria, infecciones del tracto urinario complicada, infecciones de huesos y articulaciones, de tejidos blandos, ginecológicas y obstétricas. Me voy a referir brevemente al uso de carbapenémicos en infecciones intraabdominales, nunca de rutina, solo en peritonitis terciaria o nosocomial o cuando se identifiquen, ¿verdad?, bacterias productoras de BLE o en el caso de que Pseudomonas aeruginosa sea el agente causal, doripenem sería una droga útil. A continuación vamos a ver algunas situaciones donde estas drogas son útiles. Acá tenemos en un paciente con diabetes mellitus, un pie diabético, ¿verdad?, con gangrena, que es una infección polimicrobiana. Allí esta droga puede ser útil. En infecciones por gérmenes productores de betalactamasas de espectro extendido o expandido, los carbapenem son los indicados. También en el manejo de infecciones severas causadas por microorganismos multiresistentes en las unidades de cuidados intensivos, sobre todo neumonía asociada a ventilación mecánica. Una vez revisado entonces los usos clínicos, vamos a mencionar ahora algunos carbapenémicos de vía oral. El primero al que me voy a referir es el faropenem. El faropenem medoxomilo es de uso oral. Tiene un sustituyente tetrahidrofurano quiral en posición C2, el cual es responsable de su actividad química mejorada y también de la disminución de los efectos adversos sobre el sistema nervioso central en comparación con imipenem. El imipenem es el carbapenémico que con mayor frecuencia puede producir convulsiones. Entonces, a diferencia del imipenem, el faropenem tiene reducidos efectos adversos sobre el sistema nervioso central. La actividad antimicrobiana es de amplio espectro, es resistente a la hidrólisis por casi todas las betalactamasas, incluidas BLE y AMC, pero no es activo para estafilococos aureus meticilino resistente, ni enterococcus faecium resistente a vancomicina, ni a Pseudomonas aeruginosa, ni a Stenotrophomonas maltophilia. Lo recomiendan y fue probado en infecciones respiratorias altas y bajas. Seguidamente, vamos a referirnos a esta publicación del 7 de abril de este año en la revista New England Journal of Medicine acerca de la eficacia del tebipenem oral en infecciones del tracto urinario complicada. Y acá observamos cómo la cura clínica se obtuvo en 93.1% en el grupo de tebipenem versus 93,6% en el grupo de ertapenem intravenoso, lo cual entonces nos dice que realmente el resultado no fue inferior y que también tuvo un buen perfil de seguridad, y al mismo tiempo claman por la necesidad de agentes antibióticos orales que sean efectivos para el tratamiento de uropatógenos gram negativos multiresistentes. En este artículo, el doctor Emilio Bouza del Hospital Gregorio Marañón de Madrid publica el año pasado en el Journal Antimicrobial Chemotherapy una excelente revisión del papel de las nuevas combinaciones de carbapenémicos en el tratamiento de infecciones gram negativas multidroga resistentes, y hace énfasis de el papel o de la actividad inhibitoria de nuevos inhibidores de betalactamasa,
donde el Vaborbactam es al que más se refiere en este artículo y señala, ¿verdad?, su buena actividad para las enzimas de clase A, incluye KPC, no así para las clase B. Vean que ninguno de los nuevos carbapenémicos asociados a nuevos inhibidores de beta-lactamasa, ninguno actúa sobre la clase B de carbapenemasas o de beta-lactamasas. Y para la clase C sí actúa, y a veces las moléculas de relebactam y nacubactam pueden actuar a veces en las clases de OXA. Entonces, estas serían nuevas combinaciones que buscan una mejor actividad contra esas enterobacterias multiresistentes productoras de carbapenemasa combinadas a moléculas de carbapenémicos. Las reacciones adversas de este grupo de antibióticos, ellos en general son bien tolerados. Tienen poca tendencia a producir efectos adversos, como por ejemplo otros grupos de antibióticos que producen con más frecuencia colitis asociada al Clostridioides difficile, trastornos de coagulación, nefrotoxicidad o hepatotoxicidad. No, este grupo no tiene tendencia a producir esos efectos adversos. Entre los más frecuentes efectos adversos estarían náuseas, vómitos, diarrea, exantemas, cefalea y flebitis, pero vean, leve, de 1 a 3%. Todos los carbapenémicos se han asociado a producción de convulsiones y es más frecuente con el imipenem, 1 a 2%, mientras que con el meropenem, ertapenem y doripenem la frecuencia es muchísima más baja, 0,1 a 0,3%, muy improbable. De todas formas, siempre se recomienda no usar carbapenémicos en pacientes con epilepsia, con convulsiones, con tratamientos anticonvulsivantes o con lesiones cerebrales. Si se puede usar otros antibióticos, mejor. La hipersensibilidad, las reacciones de hipersensibilidad al imipenem y meropenem son inferiores al 3%. Pueden producir alergia cruzada a las penicilinas, pero la aparición de reacciones de hipersensibilidad oscilan entre 0 y 11% cuando hay antecedentes demostrados de alergia a las penicilinas. Bueno, una vez terminado con el grupo de los carbapenémicos, vamos a pasar rápidamente a dar algunos aspectos importantes de los monobactámicos, cuyo representante más importante es el Aztreonam. El Aztreonam se introdujo en 1986, es decir, que tiene más de 30 años de uso. Es un betalactámico monocíclico con actividad algo inferior a la ceftazidima. Es importante su uso en pacientes que hayan tenido o que tengan hipersensibilidad tipo 2 a las penicilinas y cefalosporinas. Es el único compuesto de interés del grupo monobactámico, el Aztreonam, y muestra actividad potente y específica in vitro frente a patógenos gram negativos, incluye Pseudomonas aeruginosa. Tiene acción bactericida, como todo betalactámico, el mecanismo de acción es el mismo que ya les mencioné para el carbapenémico y se produce este efecto, esta acción bactericida por inhibición de la síntesis de la pared bacteriana previa unión a las PBP3. Este grupo, este Aztreonam y estos monobactámicos derivan de el Chromobacter violaceum. Acá vemos la estructura química del Aztreonam y vemos que la estructura central es monocíclica a diferencia de las moléculas de penicilinas y cefalosporinas. Tiene solamente el anillo de 4 miembros. Y me voy a referir al grupo 1-ácido sulfónico que activa la molécula de este betalactámico. Después me voy a referir al grupo 4-alfa-metilo que aporta estabilidad ante las betalactamasas y finalmente la molécula aminotiazoloxima de la cadena lateral de acilo que es responsable de la actividad frente a bacterias gram negativas aerobias. Dentro de sus características farmacológicas, el Aztreonam no se absorbe por vía oral. Es un antibiótico de uso parenteral a la dosis de 1 gramo. Usado a esa dosis da concentraciones séricas de 50 microgramos por ml en 1 hora. La unión a proteínas sérica es de 56% y se distribuye bien en líquidos y tejidos corporales. Incluye sistema nervioso central. Se elimina vía renal y se recupera en 60 a 65% en la orina.
Significa que en los pacientes con insuficiencia renal crónica tenemos que hacer ajustes dependiendo de la severidad de la insuficiencia renal. Si la depuración de creatinina tiene un valor por encima de 30, podemos dar las dosis plenas, pero si está entre 10 y 30, damos la dosis inicial igual y lo que hacemos es dar la mitad de la dosis correspondiente a una persona normal. Y si la depuración está por debajo de 10 y el paciente está en hemodiálisis, damos la primera dosis normal y damos un 25% de la dosis y una dosis adicional postdiálisis del 12,5%. Entonces hay que tener ese cuidado en los pacientes con falla renal, con insuficiencia renal crónica. La dosis habitual de este medicamento oscila entre 1 y 2 gramos cada 6 a 8 horas. Va a depender de si es una infección leve, moderada o grave. Su uso es intravenoso o parenteral o intramuscular y la dosis diaria en infecciones graves puede llegar hasta 6 gramos o también hasta 8 gramos. La dosis pediátrica es de 30 miligramos por kilogramo de peso cada 6 a 8 horas. Acá tenemos una tabla de actividad del Astrionan en bacterias aeróbicas seleccionadas. Vemos que las concentraciones mínimas inhibitorias son bastante bajas, excepto cuando las bacterias son productoras de BLE, como esta Escherichia coli, donde aumentan los valores de la concentración mínima inhibitoria. La Klebsiella, productora de BLE, igual, y en el resto de los gram negativos, Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrofomonas maltophilia y Burkholderia, con concentraciones inhibitorias altas. Entonces siempre hay que tener estudios de cultivo y antibiograma para conocer la sensibilidad de las bacterias al Astrionan. Los usos clínicos de este antibiótico, es raro su uso empírico como antibiótico único porque su espectro se limita a bacterias gram negativas aeróbicas. Es como usar un aminoglucósido, pero sin los efectos adversos de un aminoglucósido. Se han empleado con seguridad junto a otros antibióticos activos para cocos gram positivos y anaerobios. Su mayor utilidad es en tratamiento de infecciones por bacilos gram negativos aeróbicos sensibles en pacientes con alergia grave a penicilina y a otros betalactámicos. Y últimamente, con el advenimiento, ¿verdad?, de esta etapa tan difícil que estamos viviendo en el tratamiento de las infecciones por bacilos gram negativos resistentes a las drogas, incluye los carbapenémicos, más cuando estos bacilos gram negativos son productores de metalo-betalactamasas, entonces el Astrionan juega un papel importante, aunque a veces otras betalactamasas lo pueden hidrolizar. Rápidamente me voy a referir a una novedad del Astrionan en el tratamiento pues, de estas infecciones por bacilos gram negativos multiresistentes productores de carbapenemasas, sobre todo de metaloenzimas, de metalo-betalactamasas de la clase B, que vimos que eran resistentes a muchas de las drogas, betalactámicos, carbapenem, inhibidores de betalactamasa nuevos, pero que afortunadamente todavía ellos son estables, no son sustrato, ¿verdad? El Astrionan no es sustrato para que estas metaloenzimas lo degraden o lo destruyan. Entonces, acá tenemos un potencial uso del Astrionan, pero no solo, sino combinados con otros inhibidores de betalactamasas como el Avibactam, que actúa sobre las otras enzimas carbapenemasas, betalactamasas clase A, clase C y a veces sobre las clase D. Acá tenemos la molécula de Avibactam, un inhibidor de betalactamasa que no es betalactámico, y cómo es su actividad para las betalactamasas clase A serina, si es activo, también es activo para la clase C serina y parcialmente para la clase D, pero no para la clase B productora de metalo-betalactamasas. Entonces, aprovechando este conocimiento y la estabilidad del Astrionan ante las betalactamasas del grupo B, ya hay trabajos de investigación adelantados que han utilizado el Astrionan más el Avibactam con buenas expectativas y se espera que con muy buenos resultados. Me voy a referir rápidamente a dos publicaciones antes de finalizar, que son publicaciones, esta en el
Journal Internacional de Enfermedades Infecciosas de agosto del 2021. Es un caso que tenía una osteomielitis por Pseudomonas aeruginosa, productora de una carbapenemasa VIN1, y que en el tratamiento se utilizó la combinación de 3 antibióticos, Astreonam, Ceftazidima, Avibactam y Amikacina, con éxito terapéutico después del tercer intento de tratamiento que hubo que usar estos 3 antibióticos y su limpieza quirúrgica. El paciente curó su proceso. Sabemos lo difícil que es el tratamiento de una osteomielitis crónica, más aún en un paciente con estas características de resistencia bacteriana. Wenzler, en agosto del 2017, también tiene una excelente publicación de la actividad sinergística in vitro de Ceftazidima, Avibactam y Astreonam contra las beta-lactamasa serina producidas por patógenos gram negativos. Y en el estudio realizado por él, aquí está graficada la sensibilidad in vitro sinergística de esa combinación. La combinación de Astreonam y Ceftazidima Avibactam fue sinergística contra todas las enterobacteriáceas, mas no así contra las imipenemasas producidas por Pseudomonas aeruginosa. En el Congreso SADI en Argentina el año pasado, el 21º Congreso SADI de Argentina, este póster que versaba sobre la combinación de Ceftazidima, Avibactam y Astreonam para el tratamiento de infecciones por enterobacterias productoras de metalo-beta-lactamasas tipo New Delhi, experiencia en un hospital universitario, con buenos resultados. Y este excelente artículo, que es el resurgimiento, que habla del resurgimiento del Astreonam en combinación con inhibidores de beta-lactamasa o con otros beta-lactámicos contra las beta-lactamasas producidas por los bacilos gram negativos. Entonces vemos cómo estas enzimas pueden destruir piperacilina, meropenem, cefepime, inclusive cestolosane tazobactam. Sin embargo, vemos cómo contra el Astreonam, para las enzimas de la clase B, no es sustrato para ellas. Entonces, la combinación con Avibactam es de mucha utilidad, porque el Avibactam, si va a actuar, por ejemplo, aquí tenemos Ceftazidima Avibactam, no es destruido por las enzimas de clase A, de clase C o de clase D, igual el imipenem relebactam o meropenem babobartam, que son de los carbapenémicos. Ya para finalizar, los efectos adversos del Astreonam: es un medicamento que se tolera bien, puede producir flebitis en menos del 2%, menos del 1% de los pacientes presentan náuseas, vómitos, diarrea y exantema, y muy importante, ¿verdad? La reactividad cruzada con penicilinas y cefalosporinas es infrecuente, incluso en pacientes con hipersensibilidad inmunológica demostrada frente a otros betalactámicos. En conclusión, podemos decir que los carbapenem, el primer grupo que desarrollé, aún son betalactámicos útiles en infecciones por bacilos gram negativos resistentes productores de BLE. Han aparecido nuevas presentaciones orales y combinaciones con inhibidores de betalactamasas, por lo cual estamos muy esperanzados de tener herramientas para combatir estas terribles infecciones multiresistentes. No deben usarse los carbapenémicos de primera intención, salvo en situaciones graves que amenacen la vida del enfermo, como son infecciones hospitalarias graves producidas por bacterias resistentes, infecciones polimicrobianas o mixtas, peritonitis terciaria o nosocomial. Debe limitarse el uso de los carbapenem para salvar lo poco que nos queda a través de programas de control de antibióticos y guiados su uso por cultivos y antibiogramas. Y del Astreonam, a manera de conclusión, podemos decir que es un antibiótico betalactámico en uso desde hace más de 30 años. Su espectro de acción es solo para bacilos gram negativos. Su principal indicación, alergia a penicilina y a otros betalactámicos, ya que es infrecuente la reacción cruzada con otros betalactámicos. Y lo más importante y la novedad
en los últimos años debido al aumento creciente de bacterias productoras de carbapenemasas de tipo metalo beta-lactamasa, y por ser activo se debe evaluar su uso combinado con otros beta-lactámicos, con inhibidores de beta-lactamasa como el avibactam y asociado a otros inhibidores de beta-lactamasa. Debe ser un antibiótico de reserva. Lo debemos cuidar para ver cómo sería el futuro con estos dos grupos de antibióticos que ya han sido golpeados por las bacterias de tipo bacilo gram negativo multiresistente productora de beta-lactamasas, en especial carbapenemasa. Gracias.